19:04 formalmente ahora en Puntos de Vista. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Gracias por la compañía del otro lado. Bienvenidos, bienvenidas a este día viernes de Puntos de Vista. Llegó finalmente septiembre. Parecía una promesa que no se iba a cumplir. Sí. Estamos en septiembre a disfrutar de este mes que va a traer mucho movimiento, muchas cosas, temas políticos muy interesantes. Y también, por supuesto, la entrada de la primavera. Es así, ya de a poquito al cambio de estación y a los últimos meses del año. Así mismo, así que nos preparamos para eso. Es un mes que trae partidos de la selección paraguaya. Sí. Novedades en cuanto a políticas, el tema presupuesto, clave en la agenda. Sí. Y además un feriado que es el 29. Ah, cierto, que no se muda, ya nos dije. Que no se mueva y además, Fernanda, es viernes 29. Sí. O sea que jueves 28, clink. Ah, Hay que pensar en todo. Ya pensó todo, ya Todo tiene calculado, visión a futuro. la estrategia. Sí. Hablemos del tiempo y del clima, si te parece. Sí. Mucho calor hizo de vuelta hoy. Anoche una tormenta. ¿Vos sentiste la tormenta? Sí, una tormenta bastante fuerte. Con granizo acá, ¿verdad? Con algunos, sí, con granizos en algunos lugares también, cierto. ¿Te despertó la granizada o ya te...? Sí, me despertó. Ah, ok. No, porque había ¿Y gente vos que ya ya estabas estaba... despierto? ya No, estaba- pero llovió muy temprano. Claro, para algunos muy temprano, otros ya O remando. muy tarde, ¿verdad? Otros Depende de cómo lo mires. Todo es relativo, ¿cierto? A la 1:30, 2 de la Sí. mañana empezó la lluvia. Exactamente. Al menos por acá, ¿verdad? Pero Sí. muy fuerte. Ahora, ¿cómo está el tiempo y cómo va a estar en el transcurso de estas horas? Es lo que queremos ver. Allí estamos observando ya la placa. 30 grados tenemos de temperatura ahora. Una humedad del 54%, cielo nublado por momentos que se ve allí en medio de la oscuridad. Viento este-noreste a 31 kilómetros por hora, Diego. Esta fue la tormenta de Santa Rosa, dicen algunos, que llegó unas horas atrasada, pero Sí. que suele ser como tradicional también. Esta noche la temperatura va bajando y llegamos hasta los 23 a la madrugada, ni remotamente frío, pero temperaturas un poco más bajas, sí con precipitaciones. Sí, señor, vamos a ver los datos del pronóstico extendido, porque hablan de que durante esta noche es que va a llegar nuevamente un sistema de tormentas y mañana sábado, de hecho, se pronostica lluvias con tormentas eléctricas, 21 grados de mínima, 30 la máxima, igual no baja, ¿eh? Asimismo, con precipitaciones, al igual que el domingo, la mínima un poco más baja, 19 grados, pero la máxima 32. Así que fin de semana para estar tranqui en casa, película, planes bajo techo. Sí. Y el lunes, ojo que continúa, así arrancamos la semana. El lunes 15 grados de mínima, un poco más baja, ya para iniciar la jornada, y 22 de máxima. Sigue el clima inestable. Asimismo, hay también un aviso especial, tiene que ver con posibilidades de tormentas en algunos lugares, la región oriental y el sureste de la región occidental. Es así, estamos viendo allí el evento meteorológico previsto, un sistema de tormentas para la región oriental, sureste específicamente de la occidental, entre hoy y mañana. Departamentos afectados: Ñembucú, Misiones, Itapúa, el oeste de Caguazú, oeste de Paraguarí, centro y sur de Presidente Hayes, el suroeste de Cazapá, centro y sur de San Pedro, Cordillera Central y Asunción. Todo esto desde la madrugada ya y hasta la mañana, de mañana sábado. Hablamos también del centro este de Paraguarí, centro este de Caguazú, centro este de Cazapá, Guairá y parte de Alto Paraná. Esto que se estaría extendiendo hasta mañana, sábado 2. Y el norte de Alto Paraná, el sur de Abambay, el norte de San Pedro, Canindeyú y sur de Concepción. Para esas zonas específicamente el tiempo inestable volvería en la noche de hoy y nuevamente hasta mañana. Muy bien, han sido datos completitos del tiempo para arrancar nuestra jornada, para arrancar nuestro fin de semana. Ojo, porque se vienen supuestamente vientos bastante fuertes. Ahí estamos viendo de hasta 120 kilómetros por hora, ¿eh? Así mismo, mucho cuidado con eso. Y mira que a veces leemos casi sin prestarle atención al tema de granizo y anoche se cumplió la profecía. Así que cuidado con eso, que de vuelta están anunciando y ahí vemos el mapa con el área de afectación. 19:09. También hacia IPS parece que se vienen algunos vientos. Sí. No sé si decir de ¿Tormenta? cambio, No. ¿verdad?
pero sí de denuncias. Claro, principalmente en el ámbito penal, porque se estuvo presentando, de hecho, ya oficializando esto que se anunciaba, una denuncia ante la Fiscalía. Exactamente. Tras la publicación del informe de Contraloría, que es el informe que habíamos hablado acá y presentado acá, estamos hablando de que la senadora Katia González y el diputado Raúl Benítez, ambos de Encuentro Nacional, presentaron una denuncia, y esto ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción por lesión de confianza y estafa en IPS, principalmente el tema del uso irregular de combustible en IPS. Así, y específicamente respecto a los detalles de esta denuncia bastante amplia, ya se explicaba en estos últimos días, pero queremos compartir las entrevistas al respecto de parte de los denunciantes. Sí, nosotros estamos presentando acá con el equipo, digamos, de la bancada del Partido Encuentro Nacional una denuncia penal a raíz del informe que realiza el Contralor. Estamos hablando de lesión de confianza, de estafa y de asociación criminal del titular de la previsional y de los consejeros. IPS está en un estado calamitoso, mientras tanto una claque dentro de la previsional armó todo un esquema para hurtar, para robar combustible y utilizar y financiar campañas políticas. Esa es la sospecha y la hipótesis que nosotros sostenemos a partir de los datos del informe de Contraloría que revelan una serie de irregularidades, como por ejemplo la carga de combustible en autos que no estaban en funcionamiento, la carga de combustible adjudicada a funcionarios que estaban de vacaciones y todo un esquema espurio del uso de tarjetas magnéticas. Hay que señalar que el IPS tiene tercerizado el servicio de ambulancia, opera con SEME. Entonces, estos combustibles se utilizaban para cargos administrativos o para cargos operativos. Mientras no tenemos gasa, no tenemos remedios, los pacientes oncológicos se mueren, en los pasillos están muchísimas personas, acá hay toda una asociación ilícita para delinquir, criminales son. Y están utilizando nuestro dinero. Acá lo que se dispara y que se ve, por un lado, es 1.000 millones de guaraníes por un solo funcionario. O sea, ¿cómo puede saltar tranquilamente? ¿Cómo no salta ningún tipo de mecanismo de control que un funcionario, uno solo, pueda usar 1.000 millones en concepto de combustible? Y acá insisto mucho, no hay que quedarse solamente con el funcionario, ¿verdad? Hay que ir un poco más allá porque esto evidentemente se utilizó para financiar alguna campaña política. ¿Por qué lo digo? La cantidad de combustible que se terminó utilizando en enero del 2022 fueron 55.000 litros. ¿Con cuánto se terminó usando en diciembre? En diciembre se termina utilizando 70.000 litros. O sea, se dispara del comienzo del año a final de año en coincidencia, entre comillas en coincidencia, con las internas de los partidos políticos. Entonces, evidentemente, esto se utilizó para financiar la campaña de algún que otro político. Entonces, yo insisto mucho que la investigación no solamente tiene que servir para encontrar al funcionario culpable o a los funcionarios culpables, sino ver a qué político le estuvo financiando su campaña el aportante del IPS. Bueno, esta es la denuncia, entonces veremos qué pasa con esto. Es así, ¿quién es el fiscal asignado? Por sobre todo, ellos planteaban en un inicio, Diego, una denuncia por parte del Pleno, que sea el Pleno del Senado el que envíe una denuncia penal. Sin embargo, ahora ya decidieron, en este caso, hacerlo directamente de manera nominal, y esto va contra Vicente Bataglia, los consejeros que estuvieron en ese momento también, y esta serie de irregularidades, incluso el esquema de cargas, supuestamente cargas de combustible que se realizaban, pero por Qué llamativo cómo se hacían, ¿verdad? A ver Sí. qué explicación pueden dar y cómo pueden sostener esto ante una acusación. Cambiamos de tema para hablar de otro tema vinculado también a corrupción, también a un político. En este año, un pedido de 10 años de prisión que hace la Fiscalía. Sí. Y estamos hablando del caso Miguel Cuevas. Específicamente, además de estos 10 años de prisión que pide el Ministerio Público, también solicitaron hoy el comiso especial de sus bienes por un monto de más de 5.700 millones de guaraníes contra Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz. ¿Qué es lo que hizo? Él compró unos terrenos, ¿verdad? Que valen mucha plata, unos 750 millones, y no puede justificar. Sí. Básicamente es eso. Sí, 4 inmuebles. Sí. En el distrito de Zapucay. De su departamento. Sí. 5.700 millones de A guaraníes. 5.700, Supera. mucha plata, ¿eh? Imagínate, ¿quién pudiera? Ayer ¿Verdad? hablábamos acá del sueño de la casa propia. Sí. Mientras tanto, Esto AFD ya no califica, ¿verdad? El fiscal anticorrupción solicitó que estos mismos sean comisados. Hablamos de los inmuebles. sí.
que sean comisados alegando que la capacidad adquisitiva de Miguel Cuevas no cuadra con esos movimientos financieros. Por eso hablan de la posibilidad que haya existido enriquecimiento ilícito, inclusive cuando él era autoridad del departamento. Correcto. De Paraguay. El fiscal resaltó algunas incoherencias en las declaraciones juradas de Cuevas, asegurando incluso que se encuentran o ellos encontraron desde el Ministerio Público algunos indicios de falsedad. Escuchamos cómo argumentaban el día de hoy en juicio este pedido de prisión para el político colorado. En cuanto a la relevancia del daño y el peligro ocasionado, de la misma manera nosotros no consideramos que es un daño grave porque estamos tratando de un alto funcionario público y mentir sobre el patrimonio real de una persona cuando uno de los mecanismos de control de la verdadera legalidad, en este caso, no se está llevando sino cualquier funcionario público, una persona que ocupó altos cargos a lo largo de los periodos 2009 al 2019. Entonces también consideramos una circunstancia agravante. A lo largo de este proceso se trató de obstaculizar con procesos meramente dilatorios. Es por eso que consideramos también una circunstancia agravante. Al unificar una sanción aplicable, entonces consideramos de que ante la comisión de dos hechos punibles existe un nuevo marco penal que va de 6 meses a 15 años de pena privativa de libertad. Y ante esa razón nosotros consideramos de que la pena aplicable idónea como sanción por la comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito en calidad de autor y declaración falsa también en calidad de autor, previsto ya en la norma que yo ya referí, entonces consideramos idónea que el mismo cumpla una medida privativa de libertad de 10 años de pena privativa de libertad. Bueno, ahí está el caso entonces Cuevas, podríamos decir. Es así, vamos a ver cómo avanza en este caso la etapa ya final del juicio. Hay momentos, ¿verdad?, que la coyuntura, las cosas que pasan nos exigen atención sobre ciertos temas, pero muchas veces se nos pasa el impacto, ¿verdad? Y en la agenda se van sustituyendo algunos temas y nos olvidamos de cuestiones muy importantes. Sí. A lo mejor por respeto a víctimas, sobre todo en algunos casos muy fuertes, qué bueno que podamos hacerle el seguimiento a ciertos temas y pensar realmente en las famosas soluciones de fondo. Principalmente cuando estamos hablando de noticias que han impactado tanto como fue esta semana el asesinato de esta joven de tan solo 20 años. Porque contamos muchos casos y a veces perdemos incluso un poco de sensibilidad, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, pero este caso creo que a todos nos dio como un golpe muy fuerte también por un montón de cosas. El de Katia Brites, asesinada a manos de su expareja. Había denunciado, o sea, gente muy joven. Nos golpeó muchísimo el caso. Es así, y por eso es que estamos hablando, justamente familiares a estas horas están recordándola, porque hoy debió haber ella cumplido 21 años. Muy triste. A estas horas, de hecho, hay familia, está la familia, están los amigos, recordándola lastimosamente en este suceso que trunca de esa manera su vida. Por eso queremos hablar de casos de feminicidio, de hechos de violencia, pero también de soluciones que se buscan, Diego. Exactamente, que a veces tienen que ver, lastimosamente, también con recursos. Sí. Forman parte de las soluciones los recursos para encarar los problemas de manera amplia realmente. Hay propuestas a nivel Congreso, específicamente en el Senado, por eso ya le saludamos y nos acompañan esta noche. Le agradecemos al senador liberal Eber Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Diego, Fernanda, por la invitación. Estamos aquí para dialogar sobre este tema que nos tiene en alerta a toda la nación paraguaya. Ustedes sintieron también en términos políticos, porque a veces no todos los temas permean, el tema llegó muy fuerte también. Esto llegó en todas las capas sociales. O sea, le decía yo a otros periodistas, yo quiero estar en un país donde voy a tener la tranquilidad de que mi hija va a poder cortar su relación cuando no va más y no va a venir su expareja a atropellarle, a encañonarle o a matarle. Ni amenazarle, nada. Sino que como gente civilizada puedan terminar una relación. Y si pasa, que haya asistencia también, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso un grupo de parlamentarios ya la semana pasada presentamos un proyecto de ley de emergencia que busca un cambio cultural, pero eso es a largo plazo.
no necesita mayormente presupuesto, es la aplicación de lo que se propone, pero va a ser procesual. En cambio, hoy, y ya a sugerencia de muchos sectores, de familiares de víctimas, nos hacían llegar, más una especie de etnografía que hicimos con unos colegas investigadores, hemos encontrado datos alarmantes. Tenemos la legislación, pero no tenemos las herramientas suficientes como para abordar el tema. ¿Y qué datos fueron los que más llamaron la atención, senador? Por el caso, nos centramos en Alto Paraná por el hecho reciente. Sí. 700.000 habitantes aproximadamente de Alto Paraná. Solamente 4 psicólogos, más 1 de atención permanente, 5 para todo Alto Paraná y un solo centro de atención a víctimas en Ciudad del Este. Imagínate. Y hay departamentos que no tienen incluso fiscalía especializada para este delito. Entonces, tenemos la ley, se hace conferencias, foros, encuentros, sensibilización, pero el Ministerio Público no tiene la capacidad, el Ministerio de la Mujer tampoco. Entonces, hay que buscar presupuesto. Necesitamos plata ya para dotarle de infraestructuras y talentos humanos para que estas políticas públicas de prevención se apliquen. Y por eso es que ustedes plantean un aumento en algunos impuestos. Nosotros buscamos, así como Senavico, los bienes incautados se rematan y esa plata gran parte tiene que ir para combatir el narcotráfico, prevención, tratamiento. En ese proceso de investigación nosotros hablamos con fiscales, jueces y nos decían los operadores de justicia, generalmente los hechos de violencia se registran por las noches y con personas alcoholizadas. Entonces hay una relación casi directa entre hechos de violencia y el alcohol. Las estadísticas muestran eso. Las estadísticas muestran eso y es más, está comprobado científicamente que consumir alcohol produce en algunos casos agresión. Entonces hay una directa relación y como el alcohol no es producto de la canasta básica y tampoco el tabaco, estamos proponiendo de que se pueda aumentar un porcentaje en estos dos productos del impuesto selectivo al consumo y todo lo recaudado en esa diferencia porcentual sea destinado para financiar la prevención y también dotarle de herramientas tanto al Ministerio Público como al Ministerio de la Mujer para llevar adelante esto. Tenemos parte del documento, del proyecto que fue presentado. Parte del documento es el primer documento, el que declara de emergencia, que justamente tiene también algunos aspectos muy importantes. Exactamente. Antes de seguir con el otro proyecto que habla también de ese financiamiento, en este caso, senador, ¿qué se busca con esto? Una ley que declara emergencia. ¿Qué hace una ley que declara emergencia que no sea solamente lírica, digamos? El primer aspecto es avanzar con el sector educativo, que todo el sistema educativo trate 1 hora a la semana para hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer y a partir de casos reales ocurridos en Paraguay se analice en ese tiempo con estudiantes de primaria, secundaria y universitaria. Como estamos hablando de un cambio cultural, los que están fuera del sistema educativo también necesitan recibir informaciones. Por eso se incluye para que los medios de comunicación destinen al menos 30 segundos diarios en horario central para enviar mensajes de sensibilización. Por otro lado, planteamos que los funcionarios públicos necesariamente pasen por unos cursos de capacitación en igualdad entre hombres y mujeres, un enfoque de género. Han parado el artículo 48 de la Constitución Nacional que nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas veces algunos tratan de no mencionar la palabra género, que también se satanizó un poco en estos últimos días. Entonces, la realidad creo que nos pone un poco a ser un poco más sensatos en eso, ¿verdad? Realmente. Entonces, nos centramos en el artículo 48, habla igualdad entre hombres y mujeres. También en esa ley se plantea de que el CONACYT, el organismo rector de la ciencia en Paraguay, destine unos fondos especiales para investigar conductas machistas y patrones de conducta que se den en la población. Y finalmente, los organismos técnicos criminológicos que están en la ley, que sea integrado por personas
de la formación del área de la salud mental. Hoy día es más que administrativo, ese organismo técnico criminológico donde está el director de la cárcel y algunos asistentes, pero no hay una persona de salud mental que le evalúe a ese procesado, al que está en prisión, sino lo hacen, incluso se presta a corrupción, porque firman y con ese certificado de buena conducta incluso puede acortar su... Tenemos pero más de los documentos. Y mientras tanto, hermano senador, esto se habló ya con la gente del MEC, con la Fiscalía, ya se empezó a charlar, digamos, con todas las instituciones que tendrían que abarcar, digamos, este enfoque. Esta primera parte tuve la suerte y el acompañamiento de más de 15 colegas parlamentarios, incluso colegas parlamentarios con quienes tenemos una posición antagónica. Para la ley de declaración de emergencia. Acá tuve el acompañamiento, pero el caso de Lizarela y Bachi, que tiene una posición fuerte por el otro tema también en debate. Nosotros tenemos posiciones encontradas, pero en este coincidimos. Claro. No, nadie en su sano juicio podría estar en contra de que podamos aportar desde el Poder Legislativo para poder superar esta situación. Una vida vale la pena, pero en Paraguay cada 10 días una mujer pierde su vida en manos de machos violentos. Y en este caso se dio en menos de 10 días. Claro. Ahora, senador, lo que tiene que ver con la cuestión de salud mental, muchísimo ya se estuvo poniendo esa situación en tela de juicio diciendo no hay que intentar justificar diciendo son personas con problemas mentales los hombres que hacen esto. Absolutamente. También requiere ese abordaje. Absolutamente. Tuve una discusión con un colega de ustedes, a un amigo en privado, ¿verdad?, que propone psiquiatra, psicólogo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ustedes saben que un enajenado mental es inimputable. Claro. Entonces el abogado podría plantear que todos los abogados estarían planteando, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado hasta dónde es eso. El abordaje de salud mental hay que darlo desde lo social, desde lo comunitario. Hay toda una corriente, hay toda una línea de salud mental comunitaria que está en contra de llevarlo a los manicomios, sino tratarlo como seres humanos, como uno, ¿verdad? Conscientes de lo que hicieron. Qué notable como en la agenda están temas que realmente yo honestamente no pensaba que se iban a incluir de esta manera. Ojalá que se puedan avanzar, que pueda funcionar, eso lo veremos a lo mejor después, pero la realidad hoy nos muestra que hay que hacer esfuerzos por caminos que no recorrimos todavía, como sería buscar otras soluciones, no repetir lo mismo. No repetir lo mismo y por sobre todo hacer un cambio de conducta, porque yo soy alguien del interior, soy muy del interior, soy de Duarte Cue, distrito de Guasucaña, en Bucú, donde las familias dicen, cuando le dice al hermano varón, vos te vas a ir a estudiar, tu hermana se va a quedar acá a ayudarle a tu mamá, y el hermano sale, ¿verdad? Y ahí hay una relación desigual. ¿Ese modelo todavía? Sí, existe todavía. O me acuerdo épocas en que el papá le entregaba, así literal, con esos términos, entregarle la Xerayit o plan de cargo, como si fuese una cosa. ¿Verdad? Incluso me contaban a mis padres que en algún momento le autorizaba el papá a darle correctivos a la hija en caso de que falle. Imagínate. Servija se usaba no hasta no demasiado tiempo. Hasta hace poco. Entonces, decía esta mañana en la conferencia de prensa, muchas veces las políticas públicas se piensan aquí desde el centro, ¿verdad?, desde la capital, pero no llega al interior, allá en el Paraguay profundo. Los centros de atención a víctimas están en las capitales departamentales. ¿Qué hace la mujer violentada de Iruña, por ejemplo, y el centro de atención está en Ciudad del Este? ¿O qué hace una persona de Cerrito, allá en Ñembucú, y el centro de atención está en Pilar? Está a 100 kilómetros. Con pocos funcionarios. Con pocos funcionarios. Sin independencia económica. Tiene que pedirle plata al marido para ir a denunciarle. Claro. Totalmente contradictorio. Entonces, bueno, es un camino largo. Tenemos una pausa, senador. Si nos permitió un ratito, ¿verdad? Tenemos que hacer un breve corte. Sí, y enseguida seguimos hablando justamente de todo esto y de lo que quizás también puede traer como tema de debate estos proyectos.
interesante la charla, Fernández, porque son temas que está bien que se aborden, ¿verdad? Ya los expertos van a ir opinando también sobre la legislación y ojalá podamos construir un poco algún tipo de solución. Es así. Yo le quería consultar, no sé si mencionó, senador, lo que tiene que ver con este aumento del impuesto selectivo al consumo. ¿A cuánto sería o plantean ustedes un monto porcentaje? Yo soy alguien que viene de la academia, entonces no quiero aventurarme un porcentaje. Por eso nosotros pedimos informe a la nueva Dirección de Ingresos Tributarios, cuál fue el comportamiento, cuál fue el impacto de las últimas modificaciones que se hicieron en materia de ajuste porcentuales del impuesto selectivo al consumo. Por otro lado, pedimos informe al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer. También estamos preparando para el Ministerio de Justicia y Trabajo, quienes son los que están queriendo comprar las famosas tobilleras, ¿verdad? Que se aprobaron hace tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Plata. Algunos plantean la posibilidad de que el beneficiario pague. Pague. Pero ahí choca con la Constitución, el tema de la igualdad. Claro. El que puede pagar va a ponerse la tobillera y va a salir. Y el que no va a estar adentro. Entonces... Más o menos como pasa ahora. Sale sin tobillera. No, porque la gente que puede poner un bien de garantía sale, el otro se queda... Sale sin tobillera. Entonces, con esto estaríamos... También va a financiar eso. Financiar eso. Acá pasa mucho por la decisión política, la voluntad política. Porque si yo fuese santipeña, le ordenaría a mis directores de la binacional, destinen tanto monto, compren las tobilleras y bueno, abordemos este tema urgente, ¿verdad? Él tiene la lapicera. Y el oficialismo ahora, perdón, senador, el oficialismo ahora dice, en todos estos 5 años no se van a subir ningún impuesto, absolutamente nada, congraciándose con ese sector privado. Con un sector privado ahora, pero no pueden ser tan insensibles que le estén matando a las mujeres paraguayas cada 10, cada 7 días y no se animen a... de todas maneras, ese sector que gana plata con ese negocio no le va a afectar su economía. Finalmente, el que toma cerveza, whisky en sus encuentros es el que va a pagar un poquito más. Va a tomar 2 rayas, va a tomar... Pero le decía al consumidor que va a ser más cara la cerveza y no sé si va a caer muy bien, ¿verdad? A lo mejor se puede seleccionar en todo caso. Pero y el otro tema va a ser que le va a dar de vuelta una mirada política, porque se habla de tabaco y se suele tomar como un ataque al grupo Cartes, en particular a Horacio Cartes. Claro, pero no es el único que se dedica, es el mayor. Claro. Pero Cartes ha acumulado demasiado poder económico y poder político. No puede ser que no sea sensible y le diga a sus parlamentarios apoyen esa ley y que no le sigan. Porque finalmente... ¿Y cuándo van a tener un número del posible ajuste? En esta semana estábamos viendo el último ajuste de 2%, ha posibilitado la recaudación de la expectativa de 4,2 millones de dólares. ¿Verdad? Anual. Entonces, si nosotros podemos alzar 2, 3 o 5, estaríamos allanando gran parte del camino de conseguir presupuesto para financiar esto que es tan urgente. Senador, mil gracias por el tema. Vamos a seguir hablando porque esto está arrancando. En desarrollo, como dicen ustedes. Antes de cerrar, senador, porque fue también tema de debate independientemente, y ya me mira con cara de que calcula, estima de que le quiero consultar. Sí. El cuestionamiento que se le hacía a usted por su voto a favor del director paraguayo de Yacenetá y el comisionamiento de su esposa. Sí, son 2 temas. Sí. Uno, mi señora fue comisionada en el... del Ministerio de Educación. De Educación, pero ya a Yacenetá en el gobierno anterior. No en este. No en este. Y ahí también hay una cuestión machista, ¿verdad? Porque ella no es por ser esposa de... No, es porque usted consignó su voto a favor de Luis Benítez para ser ya fue comisionada antes, pero hay una cuestión ahí que acá en Paraguay nosotros todavía, una gran mayoría piensa que la mujer es una extensión del hombre. Entonces ahí hay también un componente machista, pero independientemente de eso, ella estaba como jefa de fiscales en el MEC, siendo jefa, cobrando una bonificación. ¿Qué profesión tiene ella? Ella es abogada, tiene una maestría en Derecho Administrativo y está haciendo un doctorado. Tuvo una especialización en Chile. O sea, es una persona formada. Yo cuando la conocí ya era funcionaria pública, tiene una antigüedad de 15 años.
Ella fue comisionada hasta el 31 de diciembre a Yacyretá, pero si es voluntad de Luis Ramírez puede cortarle ahora, o si Luis Benítez no le quiere ir puede cortarle ahora. Pero su voto no estuvo condicionado a esto. Mi voto es una decisión genuina porque es de Ñembucú y yo soy de Ñembucú. Y hay una expectativa en Ñembucú por esta oportunidad histórica que tiene el departamento de tener un vicepresidente, un ministro de la Corte, un senador, 2 diputados y un director de Yacyretá. Ñembucú espera de que en este periodo se dé un gran salto hacia el desarrollo. Una zona por mucho tiempo postergada. Nosotros tuvimos ya asfalto ahora en la década del 2000, el asfalto de 80 kilómetros de Misiones a Pilar. Estábamos comentando fuera de aire el asfalto que está por unirse ahora. Va a ser la segunda ruta asfaltada que va a tener Ñembucú. Nosotros todavía no tenemos asfalto en los sitios, para visitar los sitios históricos, el lugar de la resistencia y el heroísmo paraguayo, que es Paso de Patria, Humaitá. No podemos llegar, cuando llueve no se puede llegar. ¿Te satisfizo la respuesta, Fernanda? Sí, decía usted, el pecado de Luis Benítez ser del interior, decía. ¿Por qué? Ese en el caso de Celeste, ese particularmente por Celeste, ¿verdad? Mi colega tiene la costumbre de maltratar, denigrar, humillar a la gente, ¿verdad? Y hasta a mí me tocó en la interna recibir su cariño en ese sentido, ¿verdad? Yo no le hago nomás caso porque alguien que tiene experiencia en el circo pues te va a ganar cuando pasamos a actuar, ¿verdad? Entonces yo nunca le respondí, nunca le hice caso. Es más, ella es la que fogoneó este tema de mi señora, ¿verdad? Claro. Y después te dice, no es nada personal. Claro que es personal si es mi señora. A mí me puede decir, como, mi señora no, encima mi señora no es liberal, es correligionaria del gobierno de turno. Pero y ahí no puede haber una mayor afinidad para ella ser siempre comisionada. Ella fue siempre independiente, me comunica sus decisiones, lo que ella, y yo la acompaño. O sea, yo no soy su dueño, ni ella es mi dueño. ¿Y qué representa ir del MEC a Levi? Mucho mejores ingresos. No, por eso disminuye incluso su ingreso porque ella está con su salario base. Ella cobraba una bonificación. Y esta mañana en la conferencia de prensa le había facilitado una nota que recibió de la Dirección de Talento Humano, donde le decía, ¿está acá? No está. ¿Va a perder la bonificación? Claro, porque la bonificación es de la institución de origen. Al ser trasladada. Al ser trasladada. Ahora, pero le decía ahí que hay una resolución de la EBI que eso no se puede dar a los comisionados. Pero la situación, el lugar donde ella se estaba desempeñando es un lugar delicado. Ya tuvimos experiencia en épocas pasadas y ahora con su pareja más visible, parlamentario. En la Fiscalía del MEC lo que se investiga eso, y se hacen los sumarios, puede haber presiones. ¿Y a qué cargo vaya, senador? Está en el área administrativa apoyando desde su profesión. Okay. Senador, gracias por venir, muy amable. A ustedes por la invitación. Muy amable. Hacemos breve pausa, ya venimos.